Hoy en día, en la internet encontramos demasiada información, mucha. Alguna es muy valiosa, tiene mucho sustento. También alguna otra no tiene ningún asidero y a veces desvirtúa la idea de lo que quiere transmitir. Sobre todo cuando hablamos en el ámbito teológico. Hay muchas opiniones y algunas edifican, algunas dividen, algunas confunden, otras aportan crecimiento. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Hace unos días, precisamente, recibí una imagen, uno de estos memes que se hacen, y era acerca de una conversación, una discusión entre dos jóvenes, una señorita y un joven. La señorita preguntaba y decía, ¿dónde dice en la Biblia que las mujeres no pueden ser pastoras? Y el joven le contestaba con un versículo bíblico en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Donde dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y él concluía diciendo, ninguna mujer puede cumplir ese requisito. La chica quedaba sorprendida y ahí terminaba la conversación. Y la persona que lo publica lo hace con el fin de demostrar que no hay argumentos válidos para rebatir esta postura. Es decir, según ese texto, las mujeres no pueden ser pastoras. Yo quiero hacer simplemente un breve comentario acerca de algunos aspectos que hay que analizar. En esa imagen se tiende a la confusión y realmente no tiene mucha validez. Ese argumento, aunque es un versículo bíblico, no es válido para sustentar esta doctrina. Primero que nada, nunca, pero nunca debemos sustentar una doctrina en un solo versículo bíblico. Toda doctrina debe tener un sustento en la plenitud de la palabra de Dios, completa, que se base en toda la Biblia. Tomar una doctrina de un solo versículo es hacer precisamente una falsa doctrina. Se desvirtúa la interpretación, se olvida o no se toma en cuenta algunos aspectos acerca de lo que sería su contexto y de toda la conversación. Recuerden que sobre todo las cartas, en este caso la del apóstol a Timoteo, debe leerse completa y manejar la idea que tenía el apóstol. Cuando vemos este versículo, notamos que él está dando requisitos para ser un ministro, para ser un obispo. No está hablando de un tema puntual de mujeres, está hablando de la generalidad del ministerio. Y lo que debemos hacer, en lugar de extraer esa doctrina de ese solo versículo, es extraer el principio que el apóstol quiere transmitir. Y ahí hay una gran diferencia. El apóstol, repito, no se está dirigiendo, no está discutiendo un tema acerca de las mujeres. Él está dando recomendaciones acerca del ministerio. Y dice que el que quiera asumir el ministerio debe tener una vida ejemplar. Es decir, si es un hombre, debe ser marido de una mujer, gobernar bien su casa, no dado al vino, ni ser avaro. Pero ese principio se aplica para también las mujeres que quieren asumir el ministerio. Es decir, debe tener un hogar en orden, debe ser esposa de un solo hombre, debe ser una mujer respetable. Se extrae el principio, no la teoría. Cuando hacemos esto, tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se escribió el versículo. El apóstol Pablo vivía en una época donde no era para él posible conocer una mujer ministro, porque las mujeres en aquel tiempo no tenían esa posición, tenían muy pocos derechos. Recuerden casos en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, donde mujeres estaban a punto de perder su herencia, simplemente porque no tenía un hombre quien la representara. Así que el apóstol no conoce una cultura, una sociedad donde la mujer tenga posición y poder. Para el apóstol siempre estará en su mente la posibilidad de que el pastor, el ministro, el director, sea un hombre, porque es la cultura que él conoce. Así que no podemos obviar ese gran detalle. Los que toman este texto como base de 1 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 2, deben tomar en cuenta toda la carta y exactamente 2 versículos antes, es decir, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que es el último versículo del capítulo 2, dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Así que yo puedo entender
que estas personas piensen que una mujer no puede ser pastora, no puede ejercer por lo que dice el texto, entonces la mujer que tenga hijos aseguró su salvación y la que no tenga hijos lamentablemente está perdida. Porque tendríamos que tomar todos los textos de forma literal. No podemos tomar solo los que nos conviene o los que sustentan una de nuestras posturas. Así que hermanos, amigos que me pueden mirar y escuchar en este momento, si Dios creó a la mujer y la hizo a su semejanza, eso dice Génesis en el capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. Es decir, que ambos, el hombre como la mujer, tienen características, habilidades, talentos, dones dados por Dios que son útiles para el servicio y que están de la misma manera otorgados para que puedan ser usados en la edificación. Si Dios creó una mujer y la creó capaz de desarrollar una profesión, es decir, tenemos mujeres dentro de las iglesias que son periodistas, que son abogados, que son profesoras, que son contadoras y una gran cantidad de profesiones. Y si está bien que la mujer lo haga, si la mujer puede desarrollarse en distintos ámbitos, incluso políticos, porque hay mujeres presidentes, entonces ¿por qué no va a poder usar esas capacidades que Dios le dio también para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Por qué Dios se privaría de usar un ser que creó y que, dicho sea de paso, dijo que era bueno y bueno en gran manera? ¿Por qué no la podría usar para edificar, para construir en el reino? Para también poder servirle con los dones y talentos que Él mismo le ha otorgado. No vemos a un Dios creando una mujer capaz de hacer cosas en el ámbito natural y privándola del servicio en el ámbito espiritual. Recuerde que no podemos basar una doctrina en un solo texto. Y toda la Biblia habla de mujeres en el ministerio. En una época en la que los hombres gobernaban, que solo los reyes, solo los príncipes, los capitanes de ejército tenían autoridad, Dios levantó a una mujer llamada Débora para ser jueza de su pueblo y dirigir a Israel en una gran batalla en la que Él le dio la victoria. Dios usó a Esther en un momento en el que estaba en posición de reina. También en el Nuevo Testamento tenemos a una mujer llamada Lidia, que inicia una obra en su casa. Las hijas de Felipe, que dice la Biblia, eran profetisas. Así que Dios no se priva de usar a las mujeres en distintos ámbitos. Podemos encontrar algunas más, como Priscila, la esposa de Aquila, que le acompañaba en el ministerio y era una gran maestra. Así que, hermanos, Dios se puede valer y se puede hacer provisión de quien Él quiere. Lo que pasa es que nuestras estructuras mentales a veces no nos los permiten entender. Lo que sucede es que a veces algunas mujeres, queriendo evadir responsabilidades ministeriales, ponen esta carga solo sobre los varones. Pero no podemos generalizar y no podemos hacer una doctrina basada simplemente en una percepción. Debemos interpretar de toda la Biblia. Y Dios creó a la mujer para su servicio. Y Dios puede usarla en lo que Él quiera. Así que le damos gracias al Señor por esas mujeres que han entendido que Dios las ha llamado, que Dios las puede usar y que se han dispuesto a hacerle. Damos gracias al Señor por los hombres que podemos entender y respaldar el ministerio de la mujer y que podemos incluso, sin ningún tipo de complejo ni de problema, someternos y respetar a una pastora, a una líder que Dios pueda levantar. Y oramos para que aquellas personas, hombres y mujeres que todavía no aceptan esta verdad bíblica, puedan comprenderlo. No nos dejemos llevar por todo lo que dicen las redes sociales y el internet. Es mejor basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga y que este video pueda ser de bendición para muchos.